El amargo canto de la extorsión. De verlo girando con su compañero de turno en la marea humana del centro, de mirarlo pasar entre la gente con su porte de lord inglés o diplomático de carrera que abandonó para siempre la política cuando, siendo el máximo dirigente de un partido de oposición a la dictadura, reunió a toda la dirigencia, que funcionaba clandestina y tranquilamente expuso la extorsión que sufría por parte de la CNI. Y por entonces, en los duros años de la tiranía, Pedro Felipe era un político brillante, un incansable crítico del régimen, casado con la hija de un candidato a la presidencia. Tenía una linda familia con hijos, casa con jardín, misa dominical y un marco doméstico que avalaba su ético desplante denunciando los atropellos de los militares. Por esos años de mordaza, Pedro Felipe era una voz molestosa para el gobierno de Pinochet, que planificó finamente la manera de anularlo a través de un oscuro chantaje. Para esto contrató informantes en el mundo de los taxi boys y cafiches de homosexuales. Y así la Central Nacional de Informaciones se enteró de su doble vida. Más bien supo el secreto que el político guardaba desde siempre, una doble militancia sexual que mantenía privadamente lejos del abolengo parental. Y, sobre todo, de la moral evangélica de cierta izquierda que lo había elegido como dirigente y voz pública. Quizá Pedro Felipe, cuando fue detenido por los aparatos de seguridad, nunca imaginó la trampa escabrosa que le tenían preparada. Luego de los golpeados interrogatorios, después de escupir sangre y negarse a dar nombres y domicilios, más allá del escalofrío metálico de la parrilla y luego de quedar tirado en el piso de la celda como un bofe machucado y sin habla. Aún había algo más. Todavía faltaba la sedosa telaraña de otra tortura, una garra meliflua que escarbaría en su intimidad homosexual guardada por años, silenciada por su honorable vida de político cristiano y padre de familia. Y allí, en el abandono estropeado de su oscura prisión, en el camastro hediondo de la CNI, una mano de hombre joven hurgando sus amoratadas presas, una boca púber despertando levemente su ansia de tocar, palpar, besar, chupar, acariciar ese cielo de carne adolescente que se le ofrecía como un analgésico entre el sueño y la embriaguez de la tortura. Y Pedro Felipe, colgando en el borde anestesiado de la inconsciencia, a esa sublime tortura no pudo resistirse, y se dejó manosear por aquel tacto escalofriante, y participó inocente de ese teatro sexual confundido entre el dolor y la lujuria, sin saber, sin darse cuenta, que una cámara congelaba todas las poses y estertores de ese coito sodomita contratado por la CNI. Y luego, después que el semen de ese ángel se mezcló con la sangre seca, después que Pedro Felipe, agotado por el esfuerzo, cerró los ojos para arrepentirse o pensar que había sido una pesadilla delirante, vino el después, el despertar, el día siguiente en que abrió los ojos a patadas y le mostraron las fotos tomadas con infrarrojos la noche anterior. Y se vio en el papel, desnudo, abrazado, enroscado, atravesado por el ángel de ese confuso sueño. Pero no solo él pudo ver las instantáneas, también las hicieron llegar a su mujer y a su familia, que de un plumazo vio destruirse la intachable imagen de esposo, padre y político ejemplar que todos llevaban en la memoria. Entonces comenzó el calvario de Pedro Felipe. Allí, ante las fotos que amenazaban destruir su moral al hacerse públicas, él fue doblemente firme al negarse una y otra vez a dar nombres y delatar a sus compañeros. Soportó todo tipo de bajezas y humillaciones. Y allí también el temple de su dignidad encandiló a los verdugos que, pese a todo, no pudieron quebrar su humanidad conducida al límite por la amenaza del escándalo. Quizá para un brillante político como Pedro Felipe, ese fue el momento más amargo de su vida al perder a su familia y a su mujer, que no soportó el impacto y se separó de él, casándose años más tarde con un hombre de derecha. También fue un golpe duro perder a su partido, que era como su segunda religión, su partido que le dio la espalda cuando él, tras de salir de la cárcel, con insólita valentía,
expuso abiertamente las oscuras maniobras de su extorsión. Luego, como un gran caballero, puso a disposición de la directiva su cargo, que rápidamente fue ocupado por un sucesor. Ciertamente, la costra moral de esa izquierda cristiana aceptó el reemplazo, complicitándose con la agresión, y otros dejaron que la uña ensangrentada de la CNI exiliara para siempre a una noble figura de la política chilena. Esa es la historia reinterpretada de Pedro Felipe, que hoy, un poco más viejo y tal vez cicatrizada la herida, recorre anónimo y sin hipocresías las arterias urbanas. Tal vez esta fue una victoria de la dictadura al quitarle a la izquierda, sin matarlo, uno de sus protagonistas más lúcidos. Pero también para Pedro Felipe, de alguna manera, fue un desahogo que dividió el mapa de su vida en dos mitades: el político ayer, enguantado en la podrida moralina de su castración, y el presente devenir, que, a pesar de todo, empuja sus pasos por el bulevar santiaguino con la frente en alto, y la libertad obtenida con el amargo canto de su rasguñada opción.